bastante, que es el tema de la seguridad. Usted fue ministro de Seguridad en la capital mucho tiempo. Y hoy hubo una polémica que inclusive enfrentó a dos funcionarios del gobierno, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, porque la ministra de Seguridad Nacional, Frederick, dijo que Suiza es más tranquila que la Argentina, pero es muy aburrida. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece una falta de respeto a la gente, una falta de respeto al ciudadano que sufrió todo este tiempo, al que fue víctima de un delito, al que es víctima de un delito, al que tiene miedo y no se siente seguro en su casa, al que tiene miedo de salir a hacer sus quehaceres o su trabajo cotidiano y puede escuchar un motochorro que viene, un delincuente con arma. Digamos, me parece que la seguridad es un tema delicado, es un tema serio, porque habla de nuestras libertades. Digo, la identidad del argentino, ¿cuál es, Joaquín? Educarse, trabajar, vivir en paz. Eso es ser libres. El tercer eslabón es el de vivir en paz. El de vivir en paz significa que nosotros tenemos que estar, los ciudadanos, las víctimas, son las que tenemos que cuidar, y no a los delincuentes. Parece el mundo del revés. Acá Usted dice que Frederick hace eso. No, yo lo que digo es que no es gracioso ni divertido lo que nos está pasando. Que la gente está angustiada, que la gente tiene miedo, que sufre, y lo que espera ver es a los funcionarios, a los dirigentes, enfrentando esos problemas, planificando, haciéndose cargo, yendo para adelante, haciendo que el narco no vuelva al barrio, peleando contra aquellos que no los dejan trabajar en términos de seguridad. Digo, hay que ir a hablar con los comerciantes, con Graciela recorremos cada uno de los rincones de la provincia de Buenos Aires. Y la gente te plantea tres temas centrales: la educación de sus hijos, el trabajo, que no le alcanza para llegar a fin de mes, o que tiene miedo de perder su laburo, y el tercero es el de la seguridad, porque es el único mecanismo que te permite ser libre, que te permite decidir, estar tranquilo. No está tranquila la gente. Entonces esas expresiones, lejos de ayudar, le faltan el respeto a los que sufren, a los que sufrieron víctimas de delito, a los que la pasaron mal, a los que tienen miedo. Digo, parece que hay que, en vez de decir eso, hay que hacerse cargo, hay que enfrentar los problemas, sabiendo que no se resuelven todos. Sabiendo que, como usted decía, Joaquín, hace un ratito, nosotros agarramos un problema en términos de seguridad en la ciudad, con Horacio. Y fuimos uno a uno trabajando en los delitos. El motochorro cayó un 60%, el robo un 48%, el hurto un 46%, que nunca había caído. Uno tiene que traspolarse al año 1995 para ver esas cifras de delito. Buenos Aires se convirtió en la segunda ciudad capital de todo el continente americano con menos homicidios. Primero es Ottawa, segundo la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es poner a la policía en la calle, eso es detener a los delincuentes, eso es trabajar con la justicia para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, eso es enfrentar al crimen organizado, a los delincuentes, que entiendan que los ciudadanos son los que queremos vivir en paz. Graciela, una pregunta que tiene que ver también con una gestión que usted tuvo como ministra de Salud. Hay un tema que es el tema de la variante Delta, que los infectólogos que uno habla, que vienen acá, vienen anunciando y no llega nunca. ¿Va a llegar la variante Delta o puede suceder un milagro que no llegue? Bueno, ojalá sucediera un milagro. Lo cierto es que en los distintos países está diseminando, y cuando comienza su circulación comunitaria, o hay circulación comunitaria aún pequeña, pero lo han confirmado algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, em, digamos, se convierte en el principal virus que circula. Yo creo que puede llegar. El tema es que por eso es tan importante, Joaquín, que podamos de estar en las mejores condiciones para enfrentar esa situación. Bueno, ahora... Y las mejores condiciones, como dicen los expertos, es con el esquema completo de vacunación, el esquema de 2 dosis. Sabemos Pero que parece que hay un déficit ahora para en otros países hasta se está empezando a hablar de una tercera dosis. No, pero están aplicando algunos países. Exactamente. Pero Argentina, digamos, el esquema completo son las 2 dosis. Y hoy tenemos el 30% de la población vacunada con 2 dosis. Entonces, hay un déficit porque Argentina, en lugar de privilegiar la salud de los argentinos, se privilegió, por un lado, las cuestiones ideológicas y de intereses geopolíticos. Y esto tiene que ver con las compras. Por la Sputnik.
Exactamente. Que sabían que no tenían dificultades para producir la segunda dosis. Y por otro lado, los intereses económicos, ¿no? Con algunos amigos del gobierno, como el negocio que trajo Hugo Sigman al gobierno a través de Oxford y AstraZeneca. Hay que recordar que se compraron 23 millones de vacunas y todavía nos entregaron el 60%. Entonces, hoy Estamos hablando de AstraZeneca. AstraZeneca, exactamente, se adelantó la plata y todo. Digamos, Están pagadas 23 millones de dosis. están casi todas pagadas, sí. Se habían adelantado más del 70% del dinero. Y resulta que al mismo tiempo que el gobierno tomó esas dos decisiones, rechazó 13.300.000 vacunas de Pfizer que tiene, que podría tener hoy el país y no los tiene. Entonces, esto es la situación que estamos atravesando y aquí el gobierno tiene que ponerse las pilas definitivamente y traer vacunas. Hoy hay vacunas en el mundo, no están faltando vacunas, no es la situación de hace 4 meses atrás. Entonces, Bueno, el gobierno firmaron ahora tiene con Pfizer después de tanto tiempo. Bueno, está bien, pero todavía no llegaron, Joaquín. Y bueno, firmaron ahora, pero lamentablemente dejamos pasar 13.300.000 vacunas. Y Argentina no hizo la política que hicieron todos los países en la compra de vacunas, que tuvo que ver con tratar de conseguir todas las vacunas que había en el mercado posibles que se estaban desarrollando en un momento precoz, como era octubre o septiembre del año pasado. Digo, ¿qué posibilidad hay, y esta pregunta es para los dos, de que Juntos por el Cambio acepte esa propuesta que hizo Sergio Massa de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para gobernar? Joaquín, cualquier tipo de acuerdo tiene que estar puesto en el Parlamento. Y el Parlamento es el que lo debe discutir. Digo, porque lo que nosotros necesitamos es un plan, un rumbo de país. Yo veo improvisación. Yo lo que no veo es una planificación. Después cuando uno planifica tiene que tal vez que corregir, pero acá no tenemos rumbo. Entonces hay que tener un rumbo y hay que definir un rumbo. Y para eso hay que poner cualquier discusión en el Parlamento. Y el Parlamento es que con las fuerzas políticas la que definirá en qué tipo de medidas uno acompaña y en qué tipo de proyectos y planes uno puede definir. Graciela, queda la misma pregunta. La verdad es que, por supuesto, que es el Parlamento el lugar donde se tienen que hacer los acuerdos y las propuestas, ¿no? Y hasta ahora la verdad es que no ha habido propuestas de consenso. Se han tratado de impulsar leyes que no tienen consenso, como la reforma al Ministerio Fiscal, como la reforma a la justicia, y no la agenda que muchas veces planteamos desde la oposición. Y es más, el propio Sergio Massa hace pocas semanas dijo que había que conseguir mayoría en el Parlamento para imponer las leyes. Entonces, a mí me parece que lo que se discute en la Argentina es justamente el equilibrio del poder. Por eso son tan importantes estas elecciones, Joaquín, porque tenemos que tener un Parlamento equilibrado donde la oposición pueda justamente ser esa voz que no permita, o ese dique de contención, como yo digo siempre, el avance de estas propuestas que no tienen que ver con resolver los problemas de los argentinos, que tienen que ver lo que decía Diego de la inseguridad. Es lamentable lo de la ministra Friedrich, porque la verdad que nosotros que recorremos y hablamos con los bonaerenses, ninguno piensa que la inseguridad es un problema de diversión o no. Sufren, temen, pierden la vida, pierden lo poco que tienen. El otro día estuvimos con víctimas de inseguridad y la verdad que nos impresionó a los dos el relato de un señor que es un albañil, Jesús, que vino con su esposa, un señor mayor, que nos dijo, no puedo salir a trabajar porque me roban las pocas cosas que llevo, que es el material de trabajo, es su capital. Y encima de todo le tomaron el terreno, porque él alquila y está construyendo en un lugar donde compraron con varios vecinos, una cooperativa, y le tomaron los terrenos, Joaquín. Entonces él paga un alquiler y no puede recuperarse un año el terreno que él pagó y que es de él. Entonces, esto es la situación que a la ministra Freddy le parece divertida. Yo le puedo asegurar que vaya y hable con cualquiera vecino de la provincia de Buenos Aires. La gente tiene temor. Y eso, la verdad, es frívolo todo. Yo estoy indignada porque escucho desde el presidente con la defensa de la docente hasta esto y otras declaraciones. Y digo,
¿Qué fibralidad? No trabajan para solucionar los problemas. Y por eso la oposición tiene que estar ahí en el Parlamento. Y por eso las elecciones del día 12 son muy importantes. Para decir que Argentina se va a construir hacia el futuro. Ese es un tema que es importante, la actitud del presidente, ¿no? De apoyar a esta maestra. Me gustaría que hagan una reflexión sobre esas imágenes que se vio de esta maestra, profesora del secundario, Laura Radetich, adoctrinando a los alumnos. Porque esto me parece uno de los episodios más graves. Y el presidente la apoyó después. El presidente no dijo nada de Frederick, pero a ella la apoyó. Ahora, ¿esto es lo que se vio, un acto, un instante de locura de una persona, o es un proceso que tiene raíces más profundas, el adoctrinamiento de los alumnos? A mí me parece que es un proceso que viene de un tiempo atrás y es muy preocupante, Joaquín, porque la escuela, más allá de cómo piense el docente y lo que pueda decidir, el alumno tiene que educar en la libertad, tiene que educar en el pensamiento. Y a mí me parece que esa actitud, aparte de la violencia, a mí me impactó mucho con que trataba al alumno. Y las palabras que usaba, ¿no? Exactamente. La verdad es que creo que nos impactó por esto, ¿no? Y tenemos un problema grave en la educación que también tenemos que abordar. ¿Cuál es su evaluación de Alberto Fernández en esto? A ver, la educación es el pilar de nuestra base social, ¿no? Si nosotros no educamos con libertad, como decía Graciela, no vamos a tener un futuro mejor. Si no, vamos a tener los casos Toyota o los inmensa cantidad de casos que hay, porque estuve el otro día en Bahía Blanca, y las pymes que le hacen los servicios a las compañías del polo petroquímico son argentinas y generan trabajo argentino y no pueden conseguir técnicos, no ingenieros, técnicos. Y el proceso de crecimiento de esas pymes es importante y eso genera trabajo. Entonces, cuando uno ve que el pilar nuestro como sociedad es el de la educación y una docente que no representa a la mayoría de docentes, yo quiero ser claro, esto no representa a la mayoría de docentes, los docentes son los que tienen pasión, los que tienen compromiso con los chicos, compromiso con la educación y eligieron por vocación esa profesión. Entonces, que no son la mayoría, pero estos casos de adoctrinamiento, de maltrato, porque maltrato, condicionamiento, falta de libertad a la hora de expresarse, le hacen mucho en el país. Y lo que es más grave es que lo que podría haber quedado en un caso grave de un docente, se expresa el presidente. Y ahí es donde la autoridad presidencial y lo que tiene que emanar del respeto presidencial hacia todos, que es la autoridad de arriba hacia abajo, dando el ejemplo, es un ejemplo que no es bueno, que daña primero a los miles y cientos de miles de docentes que ponen el cuerpo, que ponen la actitud, que tienen esa vocación, esa valentía. Segundo, a la sociedad en general, a todos nosotros, a los chicos, que los chicos quieren aprender, estaban allí para aprender, están para forjar su futuro, para tener un sueño mejor, para tratar de tener un porvenir mejor, y no para intentar o para ver estas escenas que lo único que hace es alienta más a eso que empezamos a escuchar en muchos lugares, me quiero ir. Que tenemos que tratar de que no suceda, tenemos que tratar de que se queden acá, de que nos quedemos acá por el desarraigo, por luchar por un país mejor, para que no haya éxodo, para seguir sumando, para intentar salir adelante una vez por todas como país. Pero esos ejemplos no ayudan, todo lo contrario. Sobre eso le quería hacer una pregunta a los dos, porque yo lo que veo en las encuestas es una sociedad que no tiene expectativa, que no tiene esperanza, que no cree en la política, que no sabe si va a ir a votar, que no sabe por quién va a votar. Esa es la mayoría de la sociedad. ¿Cómo analizan ese fenómeno y qué le dicen a esa gente con respecto de poder tener cierta esperanza, cierto entusiasmo, ¿no? A mí me parece que hay mucho desaliento. La gente, digamos, yo veo, uno está acostumbrado siempre a escuchar a la gente que quiere crecer, que tiene esa fuerza el bonaerense, ¿no? Y ahora tiene miedo hasta de perder lo poco que tiene, y eso impacta, porque obviamente habla de mucha desesperanza. Creo que es necesario, como dice Diego, que construir esa esperanza para el futuro, porque los chicos se nos está yendo. En cada una de las charlas, en las reuniones de vecinos, siempre aparece una mamá o una abuela que nos dice: mi hijo se está por ir, mi nieto se está por ir o se fue. Y la verdad que lo que producen esas familias es tremendo. Y yo lo digo porque
digamos, recuerdo las historias de mi abuela y mi abuelo que vinieron de Italia y de España y que nunca pudieron superar ese desarraigo, esa añorar a volver a su tierra, ¿no? Aunque construyeron su familia, pero también ellos tenían la esperanza de que sus hijos y sus nietos iban a vivir en un país mejor que el de ellos y que el esfuerzo y el trabajo que le ponían tenía sentido. Tenemos que recuperar ese sentido y por eso son importantes estas elecciones, porque si no vamos a votar, ya acá pasó en el 2001, ¿no? Y la verdad Que que se vayan todos. el que se vayan todos, pero se quedaron todos, Mm. Joaquín. Entonces, yo creo que si no está el voto, falta esa voz, falta la voz esa en el Congreso, las legislaturas, en los consejos deliberantes, falta esa representación de muchas personas que si piensa que, como dice el gobierno, porque el gobierno nos quiere hacer creer que somos todos lo mismo, somos todos iguales, y la verdad que no somos todos lo mismo. Eh, y nosotros tenemos mucho para dar y construir ese camino en la Argentina. Diego. Yo le agregaría a lo que decía Graciela, que también la sociedad y la gente está harta de ver a los dirigentes políticos a los gritos en los canales de televisión. Harta de no escuchar propuestas. Harta de no escuchar propuestas. Nosotros con Graciela hicimos minuciosamente propuestas para la educación. Primero dijimos en la provincia que era buscar a los casi 500.000 chicos que abandonaron la escuela el año pasado. 500.000. 280.000 en primera y secundaria y en los 4 niveles educativos casi 500.000. Hay que ir a buscarlos. No podemos tener 500.000 argentinos o familias del futuro que no tengan una vida mejor, una propuesta mejor, una alternativa mejor para ellos. Segundo, no puede ser que no evaluemos. Obligatoriedad de la evaluación. No puede ser potestad de un gobierno, ¿se evalúa? No se evalúa. ¿Se evalúa? No se evalúa. Aquí, y la evaluación no es para buscar el error. La evaluación es para ver qué nos falta. ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué contenido más necesitamos? Tercero, emergencia educativa. De aquí en más los argentinos, ninguna escuela ni aula de nuestro país tiene que tener problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad. No es de la noche a la mañana, pero si no la enlistamos, si no la ponemos como prioridad y si no empezamos paso a paso, lugar por lugar, a resolverlo no funciona. En términos de trabajo, hicimos propuestas. Yo veo todas agresiones, no veo propuestas. En términos de trabajo, 95% del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires es pyme. De los productores agropecuarios de la provincia, el 95% es pyme. Hoy tenemos el desempleo joven más grande de la región, o de mayor volumen de la región, con informalidad. Hoy el Estado percibe 0, Joaquín, 0 en impuestos laborales, o en cargas laborales, 0. ¿Qué pasa si por 5 años eliminamos los impuestos laborales para los jóvenes entre 18 y 35 años para permitirle a la pyme tomar esos jóvenes y para que los jóvenes salgan de la informalidad para meterlos en la formalidad? Hoy es 0 para el Estado. Pero si podemos convertir esto en un círculo virtuoso de desarrollo. En seguridad hicimos las propuestas. Nos sentamos con las propuestas en seguridad. Poner los policías en la calle. La policía de la provincia tiene entre 10.000 y 15.000 policías haciendo trámites administrativos. Papeleo en las comisarías. Le pasaba esto a la ciudad, ¿eh? Había 6.000 policías en calle. Hoy, ¿cuántos hay? 19.000. Si podemos poner más policías en la calle. Ahora, lo que no puede ser es que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra. Hay que modificar el Código Procesal Penal para que los delincuentes que roban a mano armada, los delincuentes violentos de homicidio, no puedan entrar por una puerta y salir por la otra. Entonces digo, un país donde sus ciudadanos viven seguros es un país donde se detiene a los delincuentes, se condena a los delincuentes y los delincuentes cumplen la condena. No puede ser que por un curso se le reduzca a la mitad la condena a un homicida, a un violador. No puede ser. No puede ser. Entonces digo, este tipo de cosas son las que se tiene que abocar la política, se tiene que hacer cargo, sentarse y aprobar. Por ejemplo, el Código Penal que duerme el sueño de los justos porque no hay mayorías en el Parlamento, que es un código que se trabajó durante muchos años por parte de la justicia, donde todos escucharon, todos vieron y se tiene que estar cerca. Y ahí tipificas todos los problemas que están pendientes en nuestro país. Pero lo único que se ve es escenas de gritos, peleas, discusiones, que la gente cuando lo mira, y ahí va la angustia de la sociedad, dice, pero ¿de qué están hablando? Si mi problema es que no me alcanza para llegar a fin de mes, si mi problema es que mi hijo no está en la escuela, si mi problema es que no me siento seguro en mi casa, y están discutiendo no sé qué cosas, eso es lo que hay que discutir. En vez de pelearse hay que discutir, y una cosa es pelearse por esos temas. Entonces ahí vamos a discutir cuál es la posición de uno y cuál es la posición del otro. ¿Cómo hacemos para que esos temas se resuelvan? Si no, seguimos discutiendo en la Argentina del círculo negativo y no del círculo positivo. Gracias a los dos. No,